Sangre manchaba la antigua alfombra persa, brillando oscura bajo los restos destrozados de una licorera de cristal. Esa era la bienvenida habitual en la mansión Romano. Lorenzo Romano era un monstruo envuelto en un traje a medida, el terror del mundo criminal de Nueva York. Nadie se atrevía a cruzársele, hasta que una mucama corpulenta, sin ni un gramo de instinto de supervivencia, caminó directamente hacia sus fauces. La mansión Romano en Long Island era menos un hogar y más una fortaleza blindada. Detrás de sus imponentes rejas de hierro forjado y sus setos perfectamente recortados, existía un mundo gobernado por lealtad de sangre y la autoridad absoluta y aterradora de Lorenzo Romano. A sus 34 años, Lorenzo era el jefe indiscutible del sindicato criminal romano. Era un hombre esculpido en mármol y hielo, con un temperamento tan notoriamente violento que hasta sus propios capós dudaban antes de darle malas noticias. En los últimos 3 meses, la mansión había quemado a 12 mucamas diferentes. Algunas se fueron llorando. Otras huyeron en plena madrugada, abandonando sus pocas pertenencias con tal de escapar de la asfixiante tensión que reinaba en aquella casa. Entonces llegó Penélope Gallagher. Penélope tenía 28 años, era una mujer de complexión robusta, y estaba completamente desprovista de esa energía nerviosa y temblorosa que caracterizaba al resto del personal doméstico de la mansión. Era una mujer grande, suave y redonda en un mundo que exigía que todos fueran afilados y letales. Su uniforme tiraba levemente en las costuras, y sus zapatos negros de suela gruesa resonaban con pasos lentos y deliberados sobre el suelo. La vida nunca le había dado a Penélope el lujo de ser delicada. Había criado a un hermano menor financieramente irresponsable y había malabarizado 3 empleos de salario mínimo al mismo tiempo, solo para mantener la calefacción encendida en su pequeño apartamento en Brooklyn. Todo eso había forjado un núcleo de hierro absoluto debajo de su exterior suave. Cuando la desesperada ama de llaves, la señora Higgins, le ofreció el triple de la tarifa estándar por hora para limpiar el ala privada del don, Penélope no dudó ni un segundo. No le importaba si Lorenzo Romano era el mismísimo diablo. El dinero del diablo pagaba las facturas de servicios atrasadas. Su tercer día en el trabajo coincidió con una de las peores crisis que la familia Romano había enfrentado en una década. Un cargamento vital en los muelles de Brooklyn había sido interceptado por la rival familia Capello, una pérdida catastrófica orquestada por Vincent la víbora Capello. La enorme mansión vibraba prácticamente con la furia de Lorenzo. Los guardias armados, usualmente estoicos, paseaban por los pasillos con los nudillos blancos de tensión. Desde las pesadas puertas de roble del estudio privado, el sonido de cristales rotos y rugidos furiosos retumbaba por todo el corredor. «Fuera de aquí». La voz de Lorenzo era un gruñido gutural que sacudía los costosos cuadros al óleo colgados en las paredes. «Si Frankie Marino no tiene su cabeza sobre mi escritorio antes de medianoche, tomaré la tuya». 3 fornidos mafiosos, hombres que habían matado sin pestañear, salieron tropezando del estudio con el rostro pálido y completamente reprendidos. Casi chocaron con Penélope, que empujaba un pesado carrito de limpieza por el pasillo. «¿Estás loca, querida?», le siseó uno de los mafiosos, un fornido ejecutor lleno de tatuajes llamado Dominic. «Da la vuelta con ese carrito. El jefe está destrozando la habitación. Te arrancará el cuello solo por respirar demasiado fuerte». Penélope miró al hombre aterrorizado con el rostro completamente impasible. ¿Ya terminó de romper cosas? Dominique la miró como si hubiera perdido completamente la razón. ¿Qué? Si ya terminó de romper cosas, necesito barrer, dijo Penélope con simpleza, con voz baja y serena. Salgo del turno en 20 minutos y la señora Higgins quiere el estudio impecable. Sin esperar respuesta, Penélope agarró su escoba resistente y su recogedor, pasó de largo junto a los mafiosos desconcertados, y empujó las pesadas puertas de roble. El estudio era una zona de desastre. Los papeles estaban esparcidos como nieve sobre los pisos de caoba. Un jarrón destrozado yacía en ruinas junto a la chimenea, y el olor a whisky derramado era abrumador. En el centro del caos estaba Lorenzo Romano. Lorenzo respiraba agitado, con la corbata descartada, los primeros botones de su impecable camisa blanca arrancados, dejando ver un oscuro vello en el pecho y el borde de una cicatriz irregular. Sus ojos oscuros, casi negros de furia, se dispararon hacia la puerta. Por un segundo aterrador, el silencio cayó sobre la habitación. Lorenzo miró fijamente a la mujer corpulenta en el umbral, esperando que chillara, que se disculpara y huyera como todas las demás. Penélope no huyó. Ni siquiera jadeó. Observó el desastre,
dejó escapar un largo y agotado suspiro que hablaba por sí solo del cansancio que sentía con el mundo, y entró directamente. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gruñó Lorenzo, dando un paso depredador hacia ella. Su voz era un rumble bajo y peligroso, diseñado para paralizar. Mi trabajo, respondió Penélope con calma, sin hacer contacto visual. Penélope caminó hacia la chimenea con pasos seguros y firmes. Dejó el recogedor en el suelo y comenzó a barrer la porcelana destrozada. Lorenzo estaba tan atónito por la pura audacia de su indiferencia que su rabia se atascó en su garganta. Lorenzo se acercó sigiloso hacia ella, imponiendo su altura sobre la figura agachada de Penélope. No llamé a ninguna mucama. Sal de aquí antes de que te arrepientas de haber entrado. Penélope se detuvo. Lentamente se incorporó, sus articulaciones crujiendo levemente. Era una mujer grande, y cuando se puso de pie a su altura completa, ocupó su propio espacio. No se achicó ante la imponente e intimidante figura de Lorenzo. Lo miró directamente a los ojos. Señor Romano, dijo ella, con un tono que recordaba al de una madre cansada lidiando con un niño pequeño haciendo una rabieta. Tiene vidrios rotos por toda la alfombra antigua. Si camina sobre ella, incrustará los fragmentos en las fibras, y yo tendré que pasar 3 horas de rodillas con unas pinzas intentando sacarlos. Eso no lo voy a hacer. Así que, por favor, dé un paso a la izquierda para que pueda terminar de barrer. Lorenzo parpadeó. Por primera vez en su reinado como jefe de la familia Romano, alguien le había dicho qué hacer. Y no era cualquiera. Era una mucama. Una mucama gordita y completamente sin pretensiones que lo miraba, no con terror, sino con una leve molestia burocrática. Lorenzo dio un paso a la izquierda. Penélope asintió una vez. Gracias. Y volvió a barrer. Lorenzo se quedó parado en el medio de su estudio destrozado, el fuego rugiente de su rabia apagado abruptamente por una profunda sensación de confusión. La observó trabajar. No había temblor en sus manos. Su respiración era estable. Penélope se movía con un ritmo lento y metódico, completamente imperturbable ante el hecho de que estaba compartiendo el mismo aire con un hombre que había ordenado 2 ejecuciones antes del desayuno. Cuando terminó, vació el vidrio en el cubo de basura, tomó un paño húmedo y se dirigió a limpiar el whisky de su escritorio. «No me tienes miedo», afirmó Lorenzo. No era una pregunta. Penélope se detuvo limpiando la madera oscura. ¿Debería tenerlo? Podría matarte ahora mismo y nadie encontraría jamás tu cuerpo, dijo Lorenzo, poniéndolo a prueba, inclinándose con las manos planas sobre el escritorio y acercando su rostro peligrosamente al de ella. Penélope no se inmutó. Solo miró el paño húmedo que tenía en la mano y luego volvió sus ojos a los de Lorenzo, oscuros y penetrantes. Con todo el respeto que merece, señor Romano, yo tomo el metro por East New York a las 2 de la mañana. Me han apuntado con un arma por $20. Usted es solo un tipo que rompió su propio jarrón porque tuvo un mal día. Ahora, por favor, levante los brazos. Está apoyado en el whisky. Lorenzo la miró durante un largo e interminable momento. Entonces, lentamente, una carcajada baja y oscura resonó en su pecho. Creció hasta convertirse en una risa genuina y estruendosa que sonó extrañamente en aquella tensa habitación. Lorenzo levantó los brazos. ¿Cómo te llamas?, preguntó, observándola con una curiosidad nueva e intensa. Penélope. Bueno, Penélope, murmuró Lorenzo, con sus ojos siguiéndola mientras limpiaba. Eres lo más interesante que ha pasado en esta casa en mucho, mucho tiempo. Durante las siguientes 4 semanas, una dinámica extraña y tácita se instaló en la mansión Romano. Penélope Gallagher se convirtió en la anomalía intocable. Era la única empleada autorizada a entrar al estudio de Lorenzo sin anunciarse. Cuando Lorenzo estaba encerrado en agotadoras reuniones con sus capós, gritando por disputas de territorio y operaciones de lavado de dinero, Penélope empujaba calmamente su carrito al interior de la sala, desempolvaba los estantes, reemplazaba su espresso frío por uno caliente, y se marchaba. Su presencia, sólida y reconfortante, actuaba como un ancla extraña y poderosa para el volátil jefe mafioso. Lorenzo nunca gritaba cuando Penélope estaba en la habitación. Pero no todos estaban satisfechos con la nueva persona favorita del don. Víctor Rossi, el segundo al mando de Lorenzo, detestaba a Penélope. Víctor era un hombre vanidoso, elegantemente vestido, con ambiciones despiadadas y una crueldad innata. Víctor no entendía por qué Lorenzo toleraba a esa mujer grande y callada que se movía por su empresa criminal de alto riesgo como si fuera invisible.
No lo entiendo, jefe, se burló Víctor una tarde en la sala de billar, poniendo tiza en su taco. ¿Por qué sigues con la ballena por aquí? Entra tambaleándose, estorba. Hay muchas chicas que se ven mucho mejor en uniforme y que saben mantener la boca cerrada. Lorenzo, que estaba apuntando para su golpe, se congeló. La atmósfera en la sala cayó instantáneamente a temperatura bajo cero. Lorenzo se incorporó lentamente, colocando su taco sobre el fieltro verde. Caminó hacia Víctor con el rostro aterradoramente en blanco. Antes de que Víctor pudiera reaccionar, la mano de Lorenzo salió disparada, agarrando a Víctor por la garganta y estampándolo contra la pared de madera. Hablarás de Penélope con respeto, susurró Lorenzo, con la voz goteando una promesa letal. Ella tiene más coraje en su dedo meñique que tú en todo tu miserable cuerpo. Si alguna vez vuelvo a escucharte faltarle el respeto a Penélope, Víctor, te cortaré la lengua y se la daré de comer a mis perros. ¿Nos entendemos? Víctor, ahogándose y con los ojos desorbitados, asintió frenéticamente. Lorenzo lo soltó, se ajustó los puños, y salió. Pero la humillación de Víctor alimentó un odio peligroso y corrosivo. Si no podía atacar abiertamente a la mucama, encontraría otra manera de usarla. Víctor tenía sus propias ambiciones. Llevaba tiempo filtrando información en secreto a la familia Capello, tramando un golpe para eliminar a Lorenzo y reclamar el trono romano para sí mismo. Necesitaba a Lorenzo muerto, pero la seguridad del Don era impenetrable. Salvo por Penélope. Víctor contrató a investigadores privados y descubrió rápidamente el talón de Aquiles de Penélope, su hermano menor, Liam. Liam Gallagher era un jugador empedernido que había acumulado recientemente una deuda de $50,000 en una mesa de póker clandestina manejada por los socios de Víctor. Un lluvioso martes por la tarde, mientras Penélope cargaba una pila de sábanas limpias hacia el cuarto de lavandería, Víctor la acorraló en un oscuro pasillo de servicio. Dos de sus enormes sicarios bloqueaban las salidas. «Hola, Penélope», sonrió Víctor, aunque sus ojos estaban muertos. Penélope apretó las sábanas fuertemente contra su pecho, con el corazón repentinamente desbocado. «Señor Rossi, discúlpeme, tengo trabajo que hacer. Creo que necesitamos tener una pequeña charla sobre Liam», dijo Víctor, con la sonrisa ensanchándose al ver cómo la sangre abandonaba el rostro de Penélope. Víctor sacó un pequeño vial de vidrio transparente del bolsillo de su chaqueta a medida. El líquido en su interior era completamente incoloro. «Liam les debe mucho dinero a mis amigos». «Dinero que no tiene», continuó Víctor, invadiendo su espacio personal. «Esta noche le van a romper las piernas. Mañana, le tocarán las manos. Pero yo puedo hacer que todo eso desaparezca. Puedo borrar su deuda por completo». Penélope tragó saliva con fuerza, intentando mantener su postura imponente, pero el miedo por su hermano la heló hasta los huesos. «¿Qué quieres?». Víctor presionó el pequeño vial en la mano temblorosa y callosa de Penélope. «Al Don le gusta su espresso exactamente a las 4. Tú eres quien se lo prepara. Solo vacía este vial en su taza esta tarde. No tiene sabor, no tiene olor. Simplemente se quedará dormido y su corazón se detendrá. Una tragedia natural». «No». Penélope jadeó, intentando devolver el vial. «No soy una asesina. No lo haré». Víctor la agarró de la muñeca con una fuerza brutal. «Lo haces, o ahora mismo hago una llamada y Liam va al fondo del East River dentro de un barril. Tú decides, querida». Víctor la soltó, se alisó las solapas, y se alejó, dejando a Penélope sola en el oscuro pasillo, mirando con horror el veneno en su mano. A las 3:55 de la tarde, Penélope estaba de pie en la enorme y reluciente cocina. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener la bandeja de plata. Sobre la bandeja descansaba una delicada taza de porcelana llena de espresso negro como la noche. En el bolsillo de su delantal, el vial de vidrio pesaba como un yunque. Penélope cerró los ojos. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas redondas. Liam era un idiota, un irresponsable sin remedio, pero era su hermano. Era la única familia que le quedaba en el mundo. Pero al pensar en Lorenzo, ese hombre aterrador y violento que jamás se había burlado de su tamaño, que había exigido respeto para ella entre sus hombres, que la miraba como si realmente valiera la pena ser vista, el estómago se le retorció en nudos de dolor. Exactamente a las 4 en punto, Penélope llamó a las pesadas puertas de roble del estudio. «Pase», llamó la voz de Lorenzo. Penélope empujó la puerta. Lorenzo estaba sentado detrás de su enorme escritorio, frotándose las sienes con aspecto exhausto. En el momento en que la vio,
Las líneas duras alrededor de su boca se suavizaron apenas una fracción. Penélope, dijo Lorenzo, recostándose en su silla de cuero. Puntual como siempre. Penélope caminó hacia el escritorio. Sus piernas parecían de plomo. Cada paso era una batalla. Llegó al escritorio y depositó la bandeja de plata. Lorenzo extendió la mano hacia el espresso, pero antes de que sus dedos pudieran rozar la porcelana, Penélope golpeó su mano sobre la taza. Lorenzo frunció el ceño, mirándola con confusión. ¿Qué estás haciendo? Penélope respiraba agitada, con las lágrimas desbordándose de sus ojos y corriéndole por el rostro. Metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó el vial de vidrio transparente, y lo estrelló sobre el escritorio de caoba justo al lado del espresso. No lo beba, dijo con la voz quebrada, enterrando el rostro entre las manos, con los grandes hombros sacudiéndose con la fuerza de su terror. Lorenzo miró el vial, luego el espresso, y finalmente el rostro bañado en lágrimas de Penélope. Sus instintos mafiosos se activaron al instante. Su postura se volvió rígida, sus ojos fríos y calculadores. ¿Qué es esto, Penélope? Es veneno, sollozó Penélope. Víctor Rossi me acorraló en el pasillo. Mi hermano, mi estúpido hermano, le debe $50.000 a unos apostadores. Víctor dijo que si no echaba eso en su espresso, esta noche matarían a Liam. No pude hacerlo. Lo siento mucho, no pude hacerlo, pero por favor, señor Romano, puede matarme a mí, pero por favor no deje que le hagan daño a mi hermano. Lorenzo se quedó completamente inmóvil. El silencio en la habitación era absoluto, roto únicamente por el llanto desesperado de Penélope. Miró el veneno, comprendiendo en ese instante cuán cerca había estado de la muerte. Si hubiera sido cualquier otra persona, cualquiera de sus guardias entrenados y fuertemente armados que hubieran sido comprados, él ya estaría muerto. Pero esta mujer, esta aterrorizada mucama corpulenta que limpiaba sus pisos y que tenía todos los motivos del mundo para tomar el camino fácil para salvar a su propia sangre, había elegido la lealtad. Penélope lo había elegido a él por encima de la seguridad de su propio hermano, sabiendo que eso podría costarle la vida a ambos. Lorenzo se levantó lentamente. Caminó alrededor del escritorio. Penélope se encogió, preparándose para el golpe, para la bala, para el final violento de su trágica vida. En cambio, sintió dos manos grandes y cálidas que tomaban con suavidad sus temblorosos hombros. Mírame, ordenó Lorenzo, con una voz más suave de lo que Penélope jamás le había escuchado. Penélope se forzó a abrir los ojos. Miró el rostro de Lorenzo. No había rabia en él. Solo un fuego intenso y abrasador de respeto, y algo mucho más profundo, algo protector que le cortó la respiración. Me salvaste la vida, dijo Lorenzo en voz baja, con los pulgares rozando suavemente la tela de su uniforme. Y por eso, las deudas de tu hermano han desaparecido. A partir de este segundo, Liam está bajo mi protección. Nadie volverá a tocarlo jamás. Penélope dejó escapar un jadeo entrecortado, y una nueva oleada de lágrimas la inundó. Gracias. Gracias. La expresión de Lorenzo se endureció al mirar hacia la puerta cerrada del estudio. La bestia que llevaba dentro, el despiadado don de la familia Romano, estaba bien despierta y hambrienta de sangre. Seca tus lágrimas, Penélope, susurró Lorenzo, con los ojos clavados en la puerta. Su mente ya tejía una red de venganza brutal. Quédate aquí. Cierra la puerta con llave detrás de mí. Tengo que ir a tener unas palabras con Víctor. Las manos temblorosas de Penélope forcejearon con el pesado cerrojo de latón, y el clic metálico resonó como un disparo en el silencio cavernoso del estudio. Penélope se retiró hasta el rincón más lejano de la habitación, apoyando su ancha espalda contra las frías estanterías de caoba. Al otro lado de esas dobles puertas de roble, un silencio aterrador se cernió sobre la mansión Romano exactamente durante 3 minutos. Luego todo se desató. Los pasos de Lorenzo eran deliberadamente pesados sobre los pisos de mármol del corredor principal. Lorenzo no corrió. Lorenzo acechó. Encontró a Víctor Rossi en el gran vestíbulo, sosteniendo un teléfono descartable y susurrando frenéticamente con alguien al otro lado de la línea, probablemente coordinando la invasión que suponía estaba a punto de ocurrir una vez que el veneno hiciera efecto. Víctor levantó la vista esperando ver a un guardia consternado anunciando el colapso repentino del don. En cambio, vio a Lorenzo perfectamente vivo, con ojos tan muertos y fríos como una tumba en invierno. Jefe, tartamudeó Víctor, dejando caer frenéticamente el teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Pensé que estabas tomando tu café de la tarde. Hubo un pequeño cambio de planes,
Víctor, dijo Lorenzo con suavidad, con la voz resonando entre los techos abovedados. Desde las sombras del mezanine, los leales sicarios de Lorenzo, Dominique y Luca, aparecieron a la vista con sus armas ya desenfundadas y silenciadas. Los hombres comprados por Víctor, al comprender que el golpe había sido descubierto, buscaron sus pistoleras. El vestíbulo estalló en un caótico y ensordecedor cruce de disparos. Lorenzo no parpadeó cuando una bala destrozó la araña de cristal sobre su cabeza, haciendo llover vidrios como diamantes. Lorenzo se movió con una gracia aterradora y depredadora, cerrando la distancia entre él y su traicionero segundo al mando. Víctor disparó de manera descontrolada, su pánico traicionando su puntería. Lorenzo lo desarmó con un golpe brutal en la muñeca. El espantoso crujido del hueso era audible incluso por encima de los disparos. Con un movimiento rápido y despiadado, Lorenzo empujó a Víctor de rodillas, presionando el cañón de su propia arma contra la frente de Víctor. «Subestimaste a mi familia, Víctor», susurró Lorenzo con dureza, con el olor a pólvora impregnado en el aire. «Pensabas que podías usar a Penélope. Creías que su peso la hacía lenta, que su origen la hacía débil. Pero Penélope tiene más lealtad en su sangre de la que tú podrías comprender jamás». «Lorenzo, por favor», suplicó Víctor, con sangre goteando de su nariz destrozada. «Capello me obligó. Vincent Capello. Y el juez Anthony Carmichael. Amenazaron a mi familia». «Elegiste tu destino», respondió Lorenzo, completamente desprovisto de misericordia. Y apretó el gatillo, terminando la rebelión en un instante. El silencio golpeó de vuelta a la mansión, pesado y asfixiante. Lorenzo observó el vestíbulo, pasando sobre los cuerpos de los traidores. Se limpió una mancha de sangre de la mejilla con la respiración agitada, la bestia en su interior algo saciada por la purga. Lorenzo dejó a sus hombres con la limpieza y regresó caminando hacia su estudio. Dentro, Penélope estaba acurrucada en el suelo, con los brazos rodeando sus grandes rodillas, llorando suavemente. Cuando el cerrojo hizo clic y la puerta se abrió, Penélope se encogió violentamente. Lorenzo entró a la habitación con la camisa blanca rasgada y salpicada de carmesí oscuro. «Terminó», anunció suavemente, cerrando la puerta detrás de él. Penélope se puso de pie torpemente, con sus zapatos de suela gruesa resbalando levemente sobre la madera pulida. Miró la sangre en su camisa, y sus instintos maternos de cuidado superaron su miedo paralizante. «Estás herido», exhaló, apresurándose hacia él. «No es mi sangre», la tranquilizó Lorenzo, pero permitió que Penélope lo guiara hacia el sofá de cuero. Por primera vez en su brutal y violenta vida, Lorenzo se rindió al cuidado de otra persona. Penélope corrió hacia su carrito de limpieza, tomó una toalla blanca limpia y la humedeció con una botella de agua destilada que usaba para los muebles antiguos. Se arrodilló junto a él, su forma suave y corpulenta como una presencia reconfortante frente a su físico endurecido y musculoso. Con manos sorprendentemente delicadas, le limpió la sangre y la suciedad del rostro y el cuello. Lorenzo la observaba intensamente. Notó cómo se le fruncía el ceño en concentración, la suave curva de su doble mentón, la absoluta ausencia de pretensiones en sus movimientos. Penélope no estaba intentando seducirlo. No estaba intentando manipularlo. Simplemente lo estaba cuidando. «¿Por qué no huiste?», preguntó Lorenzo de repente, con voz de rumble bajo. «Cuando Víctor amenazó a tu hermano, podías haberme envenenado, haber agarrado a Liam y huido de la ciudad. Tenías la oportunidad». Penélope se detuvo, con la toalla húmeda suspendida sobre su mandíbula. Miró profundamente a sus ojos oscuros. «Porque usted es un hombre aterrador, señor Romano, pero nunca ha sido cruel conmigo. En un mundo que constantemente me dice que ocupo demasiado espacio, usted me trató como a un ser humano. No podía pagar eso con un asesinato». Lorenzo levantó su gran mano, envolviéndola suavemente alrededor de la muñeca gruesa de Penélope. La acercó levemente. Su mirada cayó sobre sus suaves y temblorosos labios. «Ya no eres solo una mucama, Penélope. ¿Me entiendes? Me perteneces ahora. Te protegeré a ti. Protegeré a Liam, y cualquiera que te mire con algo menos que una reverencia absoluta me responderá a mí». 6 meses después, la mansión Romano había cambiado por completo, y su jerarquía también. Penélope Gallagher ya no empujaba un pesado carrito de limpieza de madera, ni usaba un uniforme de mucama apretado en las costuras. Era la reina indiscutible del sindicato romano. Lorenzo había cumplido cada una de sus promesas.
Había saldado las deudas de Liam y había colocado al joven en un rol administrativo legítimo y estrictamente supervisado en uno de los almacenes de transporte marítimo de la familia en Queens, asegurándose de que Liam se mantuviera bien lejos de las mesas de póker. En cuanto a Penélope, Lorenzo la adoraba. Lorenzo se negó a dejar que Penélope se cambiara a sí misma para encajar en el molde superficial y hueco de una esposa típica de la mafia. Cuando los diseñadores de la alta sociedad sugerían sutilmente que usara negro adelgazante o corsés restrictivos, Lorenzo los echaba de la casa. En cambio, encargó ropa de alta costura a medida que celebraba su cuerpo. Penélope caminaba por la mansión con fluidos vestidos de seda verde esmeralda que caían hermosamente sobre sus anchas caderas y generoso busto, irradiando un poder tranquilo e inamovible. Penélope era gordita. Era suave. Y era la mujer más peligrosa de Nueva York, simplemente porque Lorenzo Romano quemaría la ciudad hasta convertirla en cenizas si un solo cabello de su cabeza llegara a ser tocado. Pero Penélope no era solo un trofeo protegido. Era extraordinariamente brillante. Sus años sobreviviendo en la línea de la pobreza, esquivando cobradores de deudas y estirando cada peso al máximo, le habían dado una mente increíblemente afilada para la logística y las anomalías financieras. Comenzó a revisar en silencio los libros de contabilidad de los negocios legítimos de Lorenzo. La prueba definitiva de su nueva posición llegó durante una tensa reunión con Vincent Capello, el jefe rival que había orquestado el fallido golpe de Víctor. La reunión tuvo lugar en el comedor privado de un restaurante italiano fuertemente custodiado en Manhattan. Lorenzo estaba sentado a la cabeza de la mesa, irradiando una tensión letal. A su lado estaba Penélope, con aspecto regio e imperturbable, bebiendo agua con gas. Vincent Capello, un hombre prepotente y arrogante con un rostro lleno de cicatrices, sonrió con desdén al mirar a Penélope. Tengo que admitirlo, Lorenzo, cuando escuché que tenías una nueva mujer, esperaba una supermodelo, no al personal de cocina. ¿En qué le estás pagando? En pasteles. Los guardias Romano en la habitación sacaron sus armas al instante, con el sonido de seguros liberándose llenando la sala. Los ojos de Lorenzo se volvieron asesinos, su mano buscando la pistola pesada dentro de su chaqueta. Pero Penélope puso una suave y redonda mano sobre el antebrazo de Lorenzo, deteniéndolo. Penélope no se sonrojó. No lloró. Simplemente sonrió, con una sonrisa helada y aterradora que había aprendido directamente del propio Don. Señor Capello, dijo Penélope, con voz suave y conversacional. Puede que a mí me gusten los pasteles. Pero a usted parece gustarle desviar fondos de sus propias cuentas en el extranjero. Específicamente la Corporación Fantasma en las Islas Caimán. Registrada bajo el apellido de soltera de su amante. Me pareció muy interesante que sus capós estén aceptando recortes de sueldo mientras usted canaliza en secreto $3 millones por trimestre hacia un fondo privado. La sonrisa arrogante de Vincent desapareció al instante. El color se drenó de su rostro mientras sus propios hombres parados detrás de él intercambiaban miradas oscuras y suspicaces. Estás mintiendo, escupió Vincent, aunque el sudor le brotaba en la frente. Penélope deslizó calmamente una gruesa carpeta manila sobre la mesa pulida. Extractos bancarios, registros de transferencias electrónicas y fotografías. Verá usted, Vincent, cuando pasas toda la vida siendo ignorada por la gente a causa de tu aspecto, aprendes a observarlos muy de cerca. Debería proteger mejor sus servidores digitales. Ahora bien, Lorenzo y yo vamos a proponer una nueva división de territorios, y usted la va a firmar, o le entrego estos archivos a su subjefe y dejo que sus propios hombres lo destrocen. Vincent miró los archivos, completamente derrotado por una mujer a la que había despreciado segundos antes. Tomó el bolígrafo y firmó la cesión de territorios sin pronunciar otra palabra. Esa noche, de vuelta en la seguridad de su suite principal en la mansión, Lorenzo estaba junto a la chimenea rugiente, sirviendo 2 copas de costoso vino tinto. Caminó hacia donde Penélope estaba sentada en el borde de su enorme cama, su bata de seda formando un elegante charco alrededor de sus grandes y suaves muslos. Lorenzo le entregó una copa, y luego se arrodilló ante ella, una posición de sumisión absoluta que el temido don Romano no adoptaba ante nadie más en la tierra. Lorenzo apoyó las manos en la cintura de Penélope, mirándola hacia arriba con una mezcla de asombro y un amor ardiente y consumidor. «Fuiste magnífica hoy», murmuró Lorenzo, besando la suave piel de su vientre. «Los aterrorizaste a todos». Penélope sonrió, pasando los dedos por su espeso y oscuro cabello. «Aprendí del mejor. Ya te lo dije, no le tengo miedo a los monstruos». «No», coincidió Lorenzo,
con sus ojos oscuros brillando al mirar hacia arriba, hacia su hermosa y corpulenta reina. Es que sabes exactamente cómo dominarlos. Habían conquistado el inframundo, no con la crueldad habitual, sino con una alianza inesperada forjada en las cenizas de la traición. Penélope había entrado a una casa de muerte armada únicamente con un recogedor y una voluntad de hierro. Y había conquistado el corazón de su rey, demostrando que el poder verdadero es una fuerza inamovible, sin importar la forma que tome. ¿Amaste este apasionante romance mafioso? El mundo de Lorenzo y Penélope demuestra que el poder real y el amor verdadero llegan de las formas más inesperadas. Si esta historia te tuvo al borde de tu asiento, dale me gusta al vídeo, compártelo con tus amigos, y suscríbete a nuestro canal para más historias intensas y dramáticas. Déjanos un comentario contándonos cuál fue tu giro favorito de la trama, y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna subida. Gracias por ver.